En los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pocas armas infundieron tanto miedo en los corazones de los soldados y civiles como el Ju-87 Stuka. El Junkers Ju-87 era un bombardero en picado diseñado para la precisión y para infundir miedo. Era una máquina voladora construida para golpear objetivos con una precisión mortal desde un picado casi vertical. Desde sus alas de gaviota invertidas hasta sus frenos de picado y sistema de salida automática, cada característica del Ju-87 fue diseñada para golpear con precisión milimétrica desde el cielo. El Stuka podía picar a más de 350 mph, golpear objetivos a 30 metros y recuperarse del picado bajo fuerzas G aplastantes, a menudo sin que el piloto tocara los controles, desatando destrucción con precisión mecánica. Pero, ¿fue realmente el Stuka un triunfo de la ingeniería de precisión o una herramienta obsoleta en una guerra que evolucionaba rápidamente? En este episodio descubrimos la historia completa del bombardero en picado Ju-87, cómo fue diseñado, cómo operaba y cómo dejó su huella en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo en picado surgió como una solución táctica para golpear con precisión un objetivo puntual, como un buque de guerra, una posición de artillería o una fortificación desde una aeronave en rápido movimiento. Antes de las armas guiadas, cuando la mayoría de los aviones tácticos solo llevaban pequeñas bombas no guiadas, la precisión era difícil de lograr. El concepto de bombardeo en picado no nació en Alemania. Los británicos experimentaron con ataques en picado poco profundos durante la Primera Guerra Mundial, y tanto los Estados Unidos como Japón exploraron métodos de entrega en picado durante los años de entreguerras. Pero fueron los alemanes, a través del desarrollo del Junkers Ju-87 Stuka, quienes perfeccionaron la táctica a un nivel sin precedentes. El bombardeo en picado atraía por su precisión. Bombardeo horizontal es como intentar meter una bola de golf en el hoyo mientras corres por el green. Imagina flotar sobre el hoyo y soltar la bola directamente hacia abajo. Eso es bombardeo en picado. Cuanto más empinado es el picado, menos se ve afectada la trayectoria de la bomba por el viento, la velocidad o la altitud. Simplemente sigue la trayectoria del propio avión. Lo que hacía único al Stuka no era solo su capacidad para picar. Era su habilidad para picar casi en vertical y luego salir sin derrumbarse. La trayectoria casi vertical de la bomba seguía una línea recta desde el bombardero hasta el objetivo. Tanques, barcos, búnkeres, si el piloto podía apuntar el avión, los golpeaba con despiadada precisión. A diferencia de la mayoría de los aviones de su época, el Stuka podía realizar un picado casi vertical sin superar su velocidad límite, un umbral peligroso que muchos otros bombarderos no podían alcanzar de forma segura. A diferencia de la mayoría de los bombarderos en picado que alcanzaban un ángulo de alrededor de 70 grados, el Ju-87 rutinariamente iba más empinado. Solo unos pocos aviones, como el Volt Vengeance americano, se decía que igualaban su verdadera capacidad vertical. Los distintivos frenos de picado bajo el ala del Stuka, una innovación simple pero efectiva atribuida a Hugo Junkers, fueron clave para este rendimiento. Estas pequeñas placas metálicas curvadas generaban resistencia y estabilizaban el avión durante el descenso, evitando que acelerara de manera incontrolable. La carga estándar era una sola bomba de 250 o 500 kilos debajo del fuselaje y bombas más pequeñas de 50 kilos debajo de cada ala. La liberación se sincronizó con un mecanismo que balanceaba la bomba fuera del arco de la hélice. El sistema de liberación preciso y el ángulo de picado vertical convirtieron al Stuka en un rifle de francotirador aéreo. Para aumentar su efecto aterrador, los primeros Stukas tenían una sirena de viento llamada la trompeta de Jericó. Aunque añadía resistencia y fue eliminada más tarde, su impacto psicológico fue enorme. Las tropas aliadas apodaron el ataque del Stuka el grito de la muerte.
Aerodinámicamente, el Ju-87 no era elegante. Su radiador de barbilla, tren de aterrizaje fijo con grandes pantalones de rueda y alta cabina estilo invernadero no eran aerodinámicos, pero eso le favoreció. El arrastre limitó la velocidad de caída vertical del avión a alrededor de 604.5 km por hora, con variantes posteriores capaces de sumergirse de manera segura a más de 643 km por hora. Ejecutar un picado Stuka requería más que volar en picada. Requería precisión, nervios de acero y resistencia física. Para entrar en picado, algunos pilotos de Ju-87 harían medio giro al avión sobre su espalda, luego tirarían G positivas para inclinarse casi verticalmente. Otros simplemente empujaban desde el vuelo nivelado hacia el picado. De cualquier manera, era una maniobra violenta. Con el avión inclinado bruscamente, los pilotos a menudo tenían que presionar fuertemente los pedales del timón para evitar chocar contra el panel de instrumentos, incluso con un arnés de hombro. Mientras mantenían esa posición, debían ignorar las explosiones de flak y el fuego entrante, manteniendo el objetivo perfectamente a la vista. El diseño del Stuka ayudó. Una ventanilla en el suelo de la cabina permitía a los pilotos localizar y fijar objetivos antes de entrar en picada, a veces en ángulos de hasta 90 grados. Al inclinarse el avión, los frenos de picado de las alas se desplegaban automáticamente, limitando la velocidad de picado a unas 350 mph. Esto le dio al piloto segundos valiosos para alinear el ataque. En modo de picado, los controles eran más sensibles y las líneas de referencia en la cabina ayudaban a mantener el ángulo correcto. Los últimos momentos antes del lanzamiento eran un cálculo de alto riesgo de ángulo, altitud y tiempo. Las sirenas del Stuka, impulsadas por el aire sobre hélices en el tren de aterrizaje, fueron una temprana herramienta de guerra psicológica para infundir pánico durante un picado. Sin embargo, su resistencia aerodinámica redujo las velocidades de picado en un 5–10%. Con el aumento de las demandas operativas, las tripulaciones de la Luftwaffe retiraban cada vez más las sirenas para mejorar el rendimiento y precisión del bombardeo. Una característica innovadora del Ju-87 Stuka fue su mecanismo de salida automática, un avanzado sistema de seguridad para su época. El bombardeo en picado era extenuante y riesgoso. Los pilotos, concentrados en su objetivo, corrían el riesgo de esperar demasiado para recuperarse o desmayarse por las fuerzas G extremas de la recuperación. El desenganche automático se diseñó para solucionar ambos problemas. El sistema era totalmente hidráulico y mecánico. Antes de sumergirse, el piloto inclinaba la nariz del avión hacia abajo para estabilizar el descenso. Al soltar la bomba, el mecanismo neutralizaba la pestaña de compensación, haciendo que el avión realice una maniobra de salida que ejercía entre 5 y 6 Gs sobre la tripulación. En una época anterior a los trajes G o técnicas anti-G avanzadas, muchos pilotos y artilleros traseros sufrirían visión en túnel o desmayos temporales, pero el avión se recuperaría solo, en teoría. Sin embargo, muchos pilotos de Stuka no confiaban en el sistema. Durante los primeros ejercicios de entrenamiento sobre el mar Báltico, varios aviones se sumergieron en el agua cuando el mecanismo falló o el piloto dudó. Incidentes como estos hicieron que algunas tripulaciones desactivaran por completo la función, prefiriendo los riesgos del control manual sobre un sistema en el que no confiaban totalmente. La fase de salida también era cuando el Ju-87 se encontraba más vulnerable. Frenado por los frenos de inmersión y ascendiendo en un arco predecible, se volvió una presa fácil para los cazas enemigos. Los pilotos aliados pronto aprendieron a no perseguir a un Stuka en picada, sino a esperar a que soltara sus bombas y comenzara a recuperarse. Ese es el momento en que atacaban. El Stuka Ju-87 no fue diseñado para enfrentar cazas enemigos por sí solo.
fue diseñado para operar bajo superioridad aérea total, donde podría realizar bombardeos precisos sin oposición. Pero cuando esa protección desapareció, como sucedió sobre Gran Bretaña y luego en el frente oriental, las vulnerabilidades incluso del bombardero en picado más perfeccionado quedaron en evidencia. La temible reputación que el Ju-87 ganó durante las primeras campañas de Blitzkrieg resultó ser efímera. Durante la batalla de Gran Bretaña en 1940, el Stuka fue lanzado a un papel para el que nunca fue diseñado: el bombardeo estratégico. Lento, con armamento insuficiente y vulnerable a los ataques de los cazas, el Stuka fue abatido en masa por los Spitfires y Hurricanes de la Real Fuerza Aérea. En unas semanas quedó claro que el famoso bombardero en picado alemán, tan efectivo en Polonia y Francia, estaba superado en cielos donde la Luftwaffe carecía de superioridad aérea. El Stuka fue diseñado para un tipo de guerra muy distinto. Era un avión de apoyo táctico, diseñado para volar bajo y lento junto a los tanques alemanes en avance, la artillería voladora de la Blitzkrieg, no para bombardear ciudades desde la altura. En el norte de África, la historia fue similar. Para la segunda batalla de El Alamein, a finales de 1942, la Luftwaffe estaba sobrecargada y desesperada por combustible. El poder aéreo aliado, especialmente los Kitty Hawks de la Real Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea Sudafricana, dominaba los cielos. Aviones de combate alemanes como el Messerschmitt Bf 109 y el italiano Mach E Machi 202 ya no podían proteger a los lentos y vulnerables Stukas. Consecuentemente, los Ju-87 estuvieron mayormente ausentes de una de las mayores batallas blindadas de la guerra, un escenario donde podrían haber destacado. Sin superioridad aérea, el Stuka ya no era un arma de terror o precisión, era un objetivo volador. Tras el desastre de la batalla de Inglaterra, la Real Fuerza Aérea afirmó que el Stuka estaba obsoleto, una fuerza agotada derrotada por los veloces y ágiles Spitfires y Hurricanes. La narrativa se quedó. En los años siguientes, esa historia se convirtió en parte del mito del Stuka, tanto que un historiador británico comentó: "Se ha escrito más tonterías sobre el Stuka que sobre cualquier otro avión en la historia". Pero la historia relata algo diferente. En los 5 años que siguieron a la batalla de Gran Bretaña, el Stuka demostró una y otra vez que estaba lejos de terminar. El avión se destacó como uno de los más efectivos en ataques tácticos sobre el Mediterráneo, el Atlántico y especialmente el frente oriental durante la guerra. Se le atribuye el hundimiento de cientos de miles de toneladas de envíos aliados, dañando y destruyendo múltiples buques de guerra y eliminando miles de tanques soviéticos en misiones de apoyo aéreo cercano. El Stuka, lejos de ser una reliquia, evolucionó y se reacondicionó para adaptarse a su papel original de precisión quirúrgica en el campo de batalla, apoyando a las fuerzas terrestres. Su habilidad para atacar blancos precisos en las condiciones idóneas se mantuvo inigualable hasta los últimos años de la guerra. El legado del Stuka como el bombardero en picado más icónico de la historia permanece, no solo por la destrucción que causó, sino por la despiadada precisión con la que la entregó.